¿Sí? Ajá, ya estamos grabando y vamos a compartir el documento, Dios mediante acá. Vamos a ver lo que son los factores de riesgo, ¿sí? En la Ok. parte de factores de riesgo, Cortés te habla de factores de riesgo, pero por ejemplo, Carmen Rojas te dice tipos de riesgo, ¿verdad? Según la norma juvenil, nos dice allí, ¿verdad? La norma juvenil 4004 del 2000 establece los riesgos como la combinación de la frecuencia o probabilidad que pueda derivarse de la materialización de un peligro y constituye una amenaza que atenta contra la voluntad, o sea, perdón, contra la salud, integridad física y mental del trabajador. Miren lo que es, a veces nosotros pensamos en una organización que estamos seguros y no es así. Hay tantos anécdotas que he tenido yo porque yo hice una especialidad en seguridad. Y en ese entonces estaba un compañero en una planta muy con unos riesgos químicos potenciales y él era el jefe de seguridad. Y esos riesgos le ocasionaron que él quedara ciego. Actualmente está ciego. ¿Ya? Es difícil. Entonces, es muy importante utilizar los equipos de protección, visualizar unos análisis de riesgo donde nos dicen la prevención, ¿verdad? Identificar esos riesgos para no poder caer en una enfermedad ocupacional que nos va a acarrear mediano o largo plazo. Por otra parte, Manzano 2011 explica que son situaciones potenciales de peligro por exposición de trabajadores asociados directa o indirectamente al trabajo, los cuales al materializarse causan daños concretos. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se evaluarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca, así como también la severidad del mismo. En la parte de identificar los riesgos se pueden identificar con una matriz de riesgo. Ya ustedes, por ejemplo, futuros ingenieros, aquí hay industriales y de todas las ramas, ¿no? Porque higiene y seguridad los ven los de mantenimiento, civil, arquitectura, etcétera. Entonces, en todas partes corremos riesgos, en todas partes corremos riesgos. Hasta en la misma forma, cuando nosotros pasamos por una parte donde hay demasiados olores fuertes, una cañería, a veces pasamos por esas y no nos importa y vamos, pero tenemos que taparnos, buscar algo. ¿Por qué? Porque hay virus que entran, se inhalan por nuestras fosas nasales. ¿Ya? Entonces, aquí después ya de lo que hemos visto, lo que es el riesgo ocupacional, que es el riesgo adquirido por medio de las actividades en la parte laboral, se pueden establecer varios tipos de riesgos, que los vamos a ver a continuación. Está el riesgo físico, dice ergonómico, está el riesgo químico, el biológico, ¿verdad? Y el psicosocial. Esos cinco tipos, hay otros autores que te dicen los riesgos eléctricos, por decirte algo. Eso va a depender del autor. Como le estoy diciendo, Porté establece factores de riesgo. Se coloqué ahorita factores de riesgo, casualidad, pero yo a veces lo coloco tipos de riesgo y son los mismos, ¿ya? Y son los mismos. Vamos a ver a continuación una lámina donde vamos a ver los tipos de riesgo. Vamos a ver qué nos establece. Con respecto a la clasificación, algunos establecen los tipos de riesgo, otros lo nombran como factores de riesgo, es lo que le acabo de mencionar. A que continuación se muestran los diferentes riesgos, y mira acá, riesgos, ¿verdad? Y puse la escritura, que pueden estar involucrados en los puestos y áreas de trabajo, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, los físicos, están aquí. Entre los riesgos físicos se tienen, por ejemplo, la iluminación, la ventilación, esos son algunos de los riesgos. El ruido, ¿verdad? El ruido, la norma conveniente dice que debería de tener uno como máximo 85 decibeles, ¿verdad? En su jornada con respecto al ruido. ¿Ya? Vamos a ver qué nos dice Burgos 2009. Los riesgos de carácter físico son aquellos inherentes al puesto de trabajo, que por lo general lo producen las instalaciones en las cuales se elabora. Para Cortés 2011
Se incluyen en este grupo los denominados contaminantes o agentes físicos: ruido, vibraciones, iluminación, condiciones termohigrométricas, radiaciones ionizantes, rayos X, rayos gamma, etc. Y las radiaciones no ionizantes. ¿Y cuáles algunas de estas? Esto lo vamos a poner en la parte de investigación. Algunas de esas radiaciones ionizantes que está hablando Llena, o no ionizantes, allí están un equipo que utilizamos muchísimo en nuestra cocina. Y es, ¿cuál será? El microondas. Es un horno, el microondas. Ajá, el microondas. ¿Ya? Están las ultravioletas, infrarrojas, que ahí está, ¿ves? Microondas más adelante. Y esto está aquí redundando porque en el microondas te está nombrando el equipo, pero está allí el riesgo, pero son unas radiaciones que nos ocasionan, ¿ya? Vamos entonces con la otra lámina. Están los riesgos biológicos. Estos riesgos biológicos son los que nos llevan a enfermedades ocupacionales. Aquí están, por ejemplo, los virus, ¿verdad? Las bacterias, a grandes rasgos allí. El COVID es un riesgo biológico, el COVID. Sí está adquirido en nuestra jornada laboral, ¿verdad? Está también cuando hay animales, roedores, esas plantas que son, por ejemplo, de alimentos balanceados, ¿ya? Ahora es que hay roedores. Es una picadura de culebra, ese es un riesgo biológico, dependiendo de dónde está la planta, ¿ya? Vamos a ver, según Burgo 2009, son aquellos relacionados con las condiciones y saneamiento en el espacio en el cual se trabaja y el cual está sujeto a saneamiento básico por parte de las empresas que elaboran con agentes que pueden resultar muy peligrosos para el humano. Estos pueden incluir infecciones por parte de animales e insectos, ¿qué le estaba diciendo? Virus o bacterias, entre otros, a los cuales puede ser expuesto el trabajador. Por otra parte, Cortés, 2011, ¿verdad?, expresa que son contaminantes o agentes biológicos constituidos por microorganismos, bacterias, virus, hongos, protozoos, causantes de enfermedades profesionales. Ahí están, esas enfermedades que nos acarrean esos bellos riesgos. Así que tenemos que estar pila, viendo cuáles son esos riesgos inherentes en nuestras áreas de trabajo, que no lo vemos en el momento, nos dicen, ay, sí, tenemos tanto tiempo y a mí no me ha pasado, pero tú no sabes más adelante, ¿ya? Tú no sabes qué te puede ocasionar más adelante. Tenemos acá los riesgos químicos. Resulta el derrame de sustancias químicas o vapores presente este tipo de riesgo. No solo porque la sustancia puede derramarse dentro del espacio laboral, sino también por... Ay, Dios mío. Mientras que Cortés expresa que son contaminantes o agentes químicos presentes en el medio ambiente de trabajo, constituidos por materia inertes presentes en el aire en forma de gases, vapores, nieblas, aerosoles, humos, polvos, ¿ya? Ahí tenemos esos tipos de riesgos químicos. ¿Sí me están escuchando, muchachos? Me parece que se hubiese ido. Sí, profe. ¿Sí me escuchan? Sí, se fue por un ¿Sí? ratito, pero se escucha. Ajá. Tenemos aquí el riesgo psicosocial. Nosotros queremos ser gerentes, ¿cierto? ¿Va? ¿Y qué nos dicen a veces cuando están buscando un gerente en una organización? Dice, mire, sabe que usted va a trabajar bajo presión, ¿ya? Ahí está el riesgo psicosocial, ese estrés, esa presión. ¿Qué me puede generar? Alta de tensión, entre algunas de las enfermedades ocupacionales.
Vamos a ver qué nos dice el día 2007. Se entiende que los factores de riesgo psicosociales deben de ser entendidos como toda condición que experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante y con la sociedad que lo rodea. Por lo tanto, no se constituye en un riesgo, sino hasta el momento en que se convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando desequilibra su relación con el trabajo o con el entorno. Por otra parte, Cortés, ¿verdad? 2011 nos dice que se incluyen en este grupo los factores debido a la organización del trabajo, tareas que lo integran y su asignación a los trabajadores, horarios, velocidad de ejecución, relaciones jerárquicas. Esas relaciones, cuando yo tengo que delegar, yo que tengo que trabajar con grupos, yo soy el responsable de ese grupo. ¿Ustedes creen que no estamos trabajando bajo presión? Ese es un riesgo psicosocial. Ahí la tengo. Por eso que las vacaciones son medulares. Es muy importante tomar las vacaciones. Es el descanso. Claro, una organización, el debe ser de la organización, ¿verdad? Para guardarse las espaldas, son aquellos que controles de qué? De evaluación médica, tanto cuando entra la persona y cuando se va de vacaciones, ¿ya? ¿Ya? Al irse y al entrar, de venir de sus vacaciones. Pero las vacaciones son importantes, nos va a relajar, a agarrar las cosas con calma. Nosotros no nos podemos estresar. Claro, lo que nosotros tenemos que trabajar arduo, porque si la organización le va bien, a nosotros nos va bien. Es así, es así. Pero también hay que bajar, como quien dice, ¿por qué? Porque hay un riesgo psicosocial. Es aquel que está latente, que no lo ve, que le sube la presión, que después empieza a sufrir de la tensión, que tengo que mirar que la tensión alta, que dolores de cabeza, dolor de espalda, ¿ya? Entonces ese es el bello riesgo psicosocial. Vamos a ver acá. Nos vamos con ese riesgo disergonómico. Ya en esta parte, en la parte disergonómica, en España, que fueron, creo, los precursores de la disergonomía, ya se establecía mucho que si eran ergonómicos, que si es disergonómico. Algunos libros te dicen riesgos ergonómicos y otros libros te dicen riesgo disergonómico. A mí, personalmente, me parece que debe ser disergonómico, porque ergonomía es que las condiciones de trabajo sean las adecuadas, que tú, por ejemplo, la silla donde tú te sientas, tú eres un asistente, estás sentado en una computadora todo el tiempo, sea confortable, ¿ya? Qué sé yo, que por ejemplo, que aquel operario que tiene que estar controlando una carga pesada, no la lleve manualmente, sino que tenga, ¿verdad? Una carretilla, un montacarga, etcétera, que la pueda trasladar. Vamos a ver qué nos dice Díaz 2007. La ergonomía analiza aquellos aspectos que abarcan el entorno artificial constituido por el hombre, relacionado directamente con los actos y gestos involucrados en toda actividad de este. Se relacionan con el medio de trabajo del hombre, expuesto a situaciones frecuentemente rutinarias, de sobreesfuerzo, ahí está lo que le estoy diciendo, sobreesfuerzo, las cuales generan con el pasar del tiempo deformaciones o desgastes de ciertas partes del cuerpo del trabajador, ¿ya? Cuando se tienen, se traslada, aquellos operarios que trasladan cargas pesadas de un lado a otro, sacos, un tremendo peso a la final, les va a traer consecuencias, ¿ya? Ese es un riesgo disergonómico latente allí. Vamos a ver aquí. También tenemos a Cortés, ¿verdad? Seguimos con Cortés con la definición de riesgo disergonómico. Nos dice 2011, lo siguiente, incluyendo las exigencias que la tarea impone al individuo que la realiza, esfuerzos, manipulación de cargas, lo que estoy diciendo, posturas de trabajo, niveles de atención, entre otros, asociados a cada tipo de actividad y determinantes de la carga de trabajo, tanto física como mental, pudiendo dar lugar a la fatiga. Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se encarga la ergonomía, ciencia o técnica de carácter
multidisciplinar que estudia la adaptación de las condiciones de trabajo al hombre. ¿Cuál es ese puesto de trabajo que sea confortable? Son 8 horas que voy a pasar allí. Mi silla, ¿cómo es? ¿Es acorde? ¿No es acorde? ¿Me da dolor de espalda? ¿Qué pienso yo? ¿Será que la debo de utilizar algo que me proteja la vista con respecto al computador? ¿Verdad? O aquel señor que no, que carga todo el día sacos para allá y para acá. ¿Será que no se le va a deformar la columna vertebral o tener alguna hernia o alguna enfermedad ocupacional relacionada con ese riesgo disergonómico? ¿Ya? Podría ser. ¿Ya? Tenemos acá entonces para la identificación de riesgo. La Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos allí National Fire Protection Association. 2012 establece que un sistema de identificación de riesgo para que un eventual incendio de emergencia, las personas afectadas puedan reconocer los riesgos de los materiales y su nivel de peligrosidad. Respecto del fuego, diferentes factores, establecer a través de un rombo seccionado en partes diferentes colores, indicar los grados. Bueno, para la identificación de riesgo nosotros, yo le digo una cosa, una de las formas para identificar los riesgos tenemos la matriz de riesgo. Excelente. Y eso se lo vamos a colocar a ustedes para investigar y cómo se hace una matriz de riesgo, que se trabaja con probabilidades, se le va a colocar en el trabajo que se le va a asignar del 20% del primer corte. Excelente. Miren, si ustedes establecen y saben establecer una matriz de riesgo, ustedes identifican los riesgos potenciales y eso va a estar por colores. Se le van a ver los colores, van a saber que el color rojo es el riesgo, bueno, pues medular, es el más latente en esa área o en esa organización. Si estoy en la parte de producción, dependiendo dónde yo estoy identificando el riesgo. ¿Ya? También se establece un mapa de riesgo. Después que yo haga una identificación de riesgo, yo puedo establecer un mapa de riesgo. Cada riesgo, ¿verdad? Eso es por una norma. Cada riesgo le estoy dando allí algunos tips porque esto va a ir para que ustedes lo investiguen y eso va dentro de su trabajo que van a establecer es el 20% del primer 20% del primer corte, ¿ya? Para que ustedes sepan hacer un mapa de riesgo. ¿Ya? Y el mapa de riesgo se hace ¿qué? En un plano, identificando en cada una de las áreas cuál es el riesgo latente. Claro, eso lo voy a identificar yo con base. ¿Cuál es mi basamento? Si yo hago una matriz de riesgo. Si hago yo una matriz de riesgo, yo sé cuáles son mis riesgos potenciales. En la parte de investigación, algunas veces nosotros podemos identificarlo, por lo menos a mí personalmente, me gustan que los muchachos identifiquen los riesgos como con un instrumento de evaluación, en un instrumento puede ser un cuestionario que para que un cuestionario con preguntas por supuesto a mí. Yo creo personalmente que para ese cuestionario tienen que ser preguntas dicotómicas, tienen que ser sí y no, porque el riesgo existe o no existe. Eso es así, ¿ya? Entonces se evalúa, se aplica un instrumento al personal y se hace una matriz de riesgo. Yo estoy con 2 avalando, ¿verdad? La identificación de riesgo con esas 2 actividades. Y después que yo identifique los riesgos, yo puedo hacer un mapa de riesgo. Y después que yo haga un mapa de riesgo, yo puedo hacer análisis de riesgos, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Tenemos acá la matriz de riesgo para que ustedes acá se le hizo una definición. Para la evaluación o análisis de riesgo se requiere de unos procedimientos para el cálculo de los niveles. Es acá, Dios mío. Niveles, y lo puse, y porque está en mayúscula. Esto es porque estamos en vivo y directo. Niveles de severidad y probabilidades de riesgo. ¿Ya? Aquí en este caso se habla de qué? De probabilidad de riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de que el riesgo exista o no exista? ¿Te lo va a dar quién? La matriz de riesgo. ¿Ya? Tenemos entonces acá el análisis de riesgo. El análisis de riesgo es diferente análisis de riesgo. Está el análisis de riesgo ART, el ATS, el ASOT. Hay, bueno, pues unas cuantas análisis de riesgo. No se los coloqué ahorita porque ese es parte también del trabajo, ¿ya? Del trabajo que ustedes van a presentar en el primer corte. Va a ser un trabajo
que lo que quiero es que ustedes no sea un corte y pegue de interés o de cualquier, sean cosas que ustedes analicen, ¿verdad? Y ustedes, ¿cómo hace uno para saber redactar? Leyendo. Cuando yo leo, yo me enriquezco, ¿verdad? Y me salen palabras perfectas. De repente tenemos errores, vamos a tener errores, pero bueno, eso se va mejorando. Yo, por ejemplo, cuando hice la maestría, yo todavía a veces la leo y digo, Dios mío, cómo pude caer en este error? ¿Ya? Y sigo viendo errores, y sigo viendo errores, porque así es. Tenemos entonces el análisis de riesgo. ¿Y qué es el análisis de riesgo? El análisis de riesgo va a ser un formato que va a depender del tipo de análisis de riesgo, porque como ya le dije, hay varios tipos de análisis de riesgo. Está la SOE, la RT, la TS, entre los nombrables, ¿no? Hay más, ¿ya? El causa-efecto. Tenemos allí, fíjense, en la parte de análisis de riesgo, nosotros podemos colocar en la actividad el riesgo, ¿verdad? Las medidas preventivas, las consecuencias y las causas, podría ser, ¿ya? Hacemos varias columnas, entonces vamos a decir este riesgo, vamos a ver este riesgo, en qué actividad lo podemos evaluar, en dónde la estamos evaluando, cuáles son las posibles causas, cuál es el agente que lo está causando, ¿verdad? Cuáles son las medidas preventivas. Las medidas preventivas siempre, usualmente, son al final. Cuáles son las causas, las consecuencias, otra columna con las consecuencias que me puede ocasionar este riesgo, ¿verdad? Y cuáles son las medidas preventivas que yo debo de acatar para poder prevenir ese riesgo. Vamos entonces, de todas maneras, para Martí de 2007, el análisis de riesgo es un proceso de calidad total o mejora continua. Mire, este análisis de riesgo es medular, es maravilloso. Es que si yo estoy, por ejemplo, en la parte de seguridad y yo tengo análisis de riesgo, en donde están los riesgos potenciales, donde estoy allí siendo el empleador o parte si yo soy, por ejemplo, el jefe de seguridad, me estoy guardando las espaldas cuando yo coloco un análisis de riesgo, yo estoy previniendo al operario del riesgo que está allí latente, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, él le ocurre un accidente o por decir algo, o tiene una enfermedad ocupacional, mira, yo te estoy, pero es que tú lo hiciste, tú no estás acatando la normativa. Mira, tú tienes algún análisis de riesgo, ahí te está diciendo que en tu puesto de trabajo tú tienes que utilizar los equipos de protección y tú no lo estás utilizando, ya por decir algo, por decir un ejemplo. Ya, bueno, le dije una vez verbal y se lo dije la segunda vez y no hizo caso, un memorando, escrito. Es más, si es la primera vez, hasta la primera vez debo de pasárselo escrito. Y firme esto, yo le estoy diciendo a usted que usted está cometiendo este error. Mañana pasado comete un accidente, se aparece un accidente, tuvo un accidente el señor, ya, mira, pero aquí hay un memorando donde yo te estaba alertando de lo que estaba ocurriendo y tú no hacías caso. ¿Ya? Bueno, vamos aquí. Martínez 2007, el análisis de riesgo es un proceso de calidad total para continua que busca estimar las probabilidades de que se presenten acontecimientos indeseables, permitiendo medir la magnitud de dichos impactos negativos en el transcurso de ciertos intervalos específicos de tiempo. Pero como ya yo le dije, hay diferentes tipos de análisis de riesgo, que eso ustedes son los que van a investigar. Sin embargo, yo se los estoy nombrando los medulares. Mire, no nos vamos al internet y empecemos a buscar análisis de riesgo y te dan unos riesgos, porque ustedes saben, en internet hay cosas buenas, pero también hay cualquier persona, de repente el riesgo que está viendo no es un riesgo ocupacional, es un riesgo de otra forma que está enfocando. Entonces, yo les aconsejo que los libros, me vaya con los libros también. Sin embargo, yo les voy a pasar un contenido donde se elaboró, y lo estuve viendo ahora, y es donde se están haciendo las presentaciones, y ahí va a estar mucha información. De repente ustedes la van a ver en ese contenido y también la van a ver en las presentaciones. Y dice, ay, pero esto es lo que está, porque de ahí es que estoy sacando las presentaciones. Ese contenido lo elaboré en estos días pasados. ¿Ya?
Bueno, ¿alguna pregunta? Ah, Ustedes Todo me... claro. Ajá. Bueno, ya les digo, mañana, si Dios quiere, le debe amanecer ya las dos actividades, los que van a desarrollar. ¿Sí? Y Ryder, nos vemos mañana. ¿A qué hora me dijo? A ver. bueno, profesora, después de las 4, las 5, ¿en qué va? Sí, en la tarde. Ah, perfecto, hijo, perfecto, está muy bien. Bueno, Ay, feliz bueno, noche, que Dios me los bendiga y ya les voy a pasar esto y también el contenido general que les estoy diciendo. ¿Ya? Ok, Bueno, profe. feliz noche. Feliz ok. noche. Chao, Lili. Feliz noche. Bendiciones. Feliz noche, Gemma.